la documentación de la política de la calidad y el despliegue de los objetivos. Estos dos son requisitos que están íntimamente ligados porque según los requisitos de la norma, la política de la calidad establece un marco para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, nos trae como consecuencia que cuando estemos, pues inmediatamente estemos, bien sea formulando los objetivos dentro de la política o haciendo la referencia de que existen unos objetivos a los cuales le vamos a dar respuesta por medio de otros requisitos que nos va a dar la misma, la misma norma, ¿vale? La norma nos dice conjunto de componentes, tanto para la implementación de la política como para la administración de la misma, perdón, para la documentación de los objetivos como para la administración de los objetivos. Hay que considerar que los objetivos finalmente son los que nos van a permitir saber si el sistema de gestión de la calidad es o no eficaz, ¿vale? Esa medida que nos dice el sistema de gestión es la forma de cómo nosotros podemos llegar a la gran conclusión de que el sistema de gestión es o no es eficaz. ¿Bien? Otra consideración importante es que estos son componentes estratégicos, ¿vale? Son componentes meramente estratégicos, están relacionados con la planificación estratégica de la organización y que tendríamos que establecer una conexión directa el plan estratégico y estos objetivos. En muchas ocasiones, lo que es la política y el despliegue de objetivos de la calidad son el plan estratégico. O sea, define el plan estratégico. Esto es una decisión estratégica que tiene cada organización. Bien, entonces vamos a revisar dos partes. La primera es, primero, analizar lo que es la política, el establecimiento de la política de la calidad y la comunicación de la política de la calidad, que si se quiere, es la parte de documentación de la política, es decir, elaboración, revisión y aprobación de la política, y luego el pliegue que se tiene sobre la política, en el sentido de que las personas que forman parte de la organización y otras partes interesadas accedan a esa política y puedan, por ejemplo, discutirla, analizarla y, por supuesto, adoptar conductas tendientes al cumplimiento de esa política. Luego, en la segunda parte, nos vamos a encontrar con lo que es los objetivos de la calidad y la planificación para lograrlo. En ella, pues, tenemos unas generalidades, luego tenemos una forma del establecimiento del objetivo y en 6.22 nos dice cómo se administran esos objetivos. Bien, vamos a ver cómo funcionan estos requisitos primero y luego, muy atentos, estén preparados porque hoy entre bueno, el equipo de trabajo, en este caso yo como operador de Kantan y ustedes como audiencia, nos va a ayudar a construir una política y pues lo llevaré de la mano para poder hacer la elaboración, revisión, aprobación y distribución de esa política y lo mismo haremos con los objetivos, es decir, el planteamiento del objetivo y al menos lo que son las actividades para lograrlo. Obviamente no vamos a llegar hasta cerrar los objetivos porque requeriríamos otras evidencias, pero el planteamiento del objetivo seguro que lo vamos a ver. Muy bien, entonces nos remitimos al punto 5.2, apartado 5.2.1, que nos dice que hay un establecimiento de la política de la calidad. Ese es el título de ese apartado y nos dice que la alta dirección, en este caso ya le establece un requisito a la alta dirección, en este caso una responsabilidad de establecer, implementar y mantener una política de la calidad. Establecer implica que podamos contar con una documentación de la política, esa documentación pueda pasar por revisión y aprobación, y luego la implementación de la política. La implementación tiene que ver
con una divulgación de esa política, que la gente la conozca, que se comprometa con la misma y que al final adopte conductas tendientes a su cumplimiento. Y finalmente, el mantener la política quiere decir que es una información documentada que se va a revisar frecuentemente. Normalmente, el momento de revisión de la política es el momento en el que se hace la revisión por la dirección. Eso no es un único punto para la revisión, pero es un punto ideal, sobre todo cuando no tenemos una referencia. O sea, no hay nada que nos diga, oye, ¿cuándo va a revisar la política? Pues si nos las establecemos como criterio, que cada vez que hagamos la revisión por dirección, hacemos una revisión de la política, pues ese es el momento ideal. Evidentemente, la revisión de la política también se puede hacer cuando la organización sufra algún cambio, por ejemplo, cuando tengamos un nuevo producto, cuando surjan nuevos compromisos. Esos compromisos llegan a ser muy estándar, la verdad, pero obviamente dependiendo de la estrategia uno puede ir incorporando o sacando algunos compromisos o integrando algunos compromisos. Esos compromisos normalmente están relacionados con la satisfacción de los clientes, el cumplimiento de los requisitos del producto, el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, la mejora del desempeño de los procesos. Esos son los compromisos que se suelen involucrar en la política. No obstante, pues alguna organización podría, por ejemplo, establecer compromisos relacionados con la innovación. Recientemente se está haciendo una discusión de las notas de los apartados 4.1 y 4.2, es decir, contexto y partes interesadas, donde se tienen que incorporar variables, al menos en las notas nos lo dicen como orientación, que se deberían incorporar variables relacionadas con el cambio climático, ¿vale? Y esto pues tiene cierta lógica. Particularmente yo le doy cierta razón a los normalizadores, puesto que cada vez que se está desplegando ya, al menos en el contexto en el que nos encontramos actualmente, es importante considerar las variables de gestión ambiental relacionadas con el producto y servicio, por supuesto. Para la gestión ambiental en sí existe una norma, que es la ISO 14001. De hecho, también vamos a tener workshop de la ISO 14001 este año. Pero en este caso es considerar las variables, las variables asociadas al cambio climático relacionadas con el producto, como por ejemplo, no sé, empaques biodegradables, el uso de envases que sean retornables, la promoción de la disminución del uso y consumo de la energía. Esa clase de aspectos, pues estarían incluidos dentro de la estrategia de una organización que esté comprometida con la calidad del producto y la satisfacción de los clientes, y en consecuencia, pues esto nos los trae no lo traería como requisito. Hasta ahora entendemos que se hace a través de una nota. De todas formas, muy atentos a los cambios. Esto se va a publicar, por supuesto, en las redes sociales. Nosotros como grupo ESG Innova, donde pertenece la Escuela Europea de Excelencia y Cantan, y además ISOTOOL, HSE Tools, GRS Tools, todas estas líneas de negocio están muy atentas a los cambios que pueda sufrir la norma para, bueno, por supuesto, ofrecerle información de primera mano. Bien, entonces, ¿qué debe tener esta política? Pues sea apropiada al propósito y el contexto de la organización y apoye su dirección estratégica. ¿Qué nos está diciendo aquí la norma? Nos dice, sea apropiada al propósito, está directamente relacionada con lo que son la misión, la visión y los valores de la organización. Por eso es importante contar con una documentación de la misión, visión y valores, aunque la norma no nos diga que tienen que estar documentados. Es una recomendación el hecho de que conozcamos la misión, visión y valores de una organización para poder establecerla como unidad de propósito dentro de la política. Luego está el contexto de la organización, es decir, lo que dice el apartado 4.1 y los requisitos de las partes interesadas, y apoya la dirección estratégica, es decir, esos lineamientos estratégicos que tienen las organizaciones, por ejemplo,
de ser una empresa que sea amigable con el medio ambiente, que sea una empresa cuyo foco es la satisfacción o la experiencia del cliente. Esos aspectos estratégicos hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de documentar una política que proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. Aquí es donde está el tinglado directo entre lo que es la política con los objetivos. En este caso, ese marco de referencia puede ser tan simple como un conjunto de principios que rigen la política y en función a esos principios se establecen los objetivos. Hay organizaciones que directamente describen los objetivos dentro de la política. Eso es una práctica interesante, pero primero no es obligatorio y particularmente pienso que puede ser contraproducente. Hay que considerar que los objetivos de las organizaciones pueden llegar a ser cambiantes y hay que darle respuesta a unos requisitos que están dentro de la norma, que yo lo vamos a ver cuando analicemos 6.2, en el cual hay un planteamiento de los objetivos que hay una variable que es de temporalidad. Hay que considerar que los objetivos dentro de los sistemas de gestión de la calidad son temporales, es decir, yo voy a tener un inicio y un fin de ese proceso para poder alcanzar esos objetivos y una conclusión en la cual, digamos, decimos si se lograron o no se lograron los objetivos y eso hará una organización más o menos eficaz. Muy bien. Que se incluye el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables. Cuando la norma nos habla de los requisitos aplicables, está relacionada directamente a los requisitos del producto y los requisitos del cliente. ¿Vale? Dentro de los requisitos del producto están las especificaciones técnicas, no sé, altura, dureza, color, iluminación, rendimiento, etcétera, 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 variables que puede tener cualquier producto, pero también incluye los requisitos legales y reglamentarios. ¿Ya? Si el producto, por ejemplo, está sujeto a el cumplimiento de un etiquetado específico, pues esos requisitos son esos requisitos aplicables, los requisitos relacionados con el etiquetado. Si nos dicen que, por ejemplo, el producto tiene que contar con un soporte técnico, un soporte postventa, porque es obligatorio según la ley de calidad del país o la ley relacionada con la protección al consumidor. Entonces, ese es un requisito legal asociado al producto. Este es los requisitos aplicables. Muy bien. Y que incluya el compromiso de la mejora continua con el sistema de gestión de la calidad. Esta parte del compromiso de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad forma parte casi que de un mantra dentro de los sistemas de gestión o específicamente los sistemas de gestión de la calidad. ¿Por qué? Porque dice normalmente la política es que estamos comprometidos con la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Es importante saber cómo se honra ese compromiso. Normalmente lo hacen por medio de un proceso de mejora que está dentro del sistema de gestión. ¿Y qué es lo que hace el proceso de mejora? Precisamente lo que nos permite es identificar las oportunidades de mejora, valorarlas en función a, a ciertos criterios asociados, por ejemplo, con los objetivos estratégicos de la organización, la disponibilidad de recursos, además, también el beneficio que pueden adquirir las distintas partes interesadas, dado esa oportunidad de mejora. Esas tres variables se pueden utilizar para la priorización y finalmente desarrollarla. Muy bien. También nos dice que la política debe estar disponible y mantenerse como información documentada. Bien. Estar disponible quiere decir que se pueda ver, se pueda observar. Se puede observar, puede ser, no sé, por ejemplo, en una pantalla, puede ser en una página web, puede ser por escrito, puede ser en una pancarta. Es importante que la gente reconozca, esa es la política, la calidad, que cuando la vea dice, esta es la política, esta es la posición que tiene la organización frente a sus compromisos con la calidad, es decir, cumplimiento de los requisitos aplicables al producto y la satisfacción del cliente, incluyendo la mejora continua, por supuesto. Dice que
la política debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, ¿vale? Comunicarse, pues no hay mucho que discutir. Aquí la política es comunicada por diferentes canales. Entre ellos podría ser Kantan. Kantan tiene una forma de distribución de la política, hace incluso la notificación por correo electrónico para que la puedan revisar dentro de Kantan, pero también pueden tomar esa política por correo electrónico y enviarlas. Hay organizaciones que suelen ser mucho más personales respecto a la política y elaboran, por ejemplo, un video de la alta dirección, en este caso el CEO de la empresa o el gerente general o la máxima autoridad de la organización, explicándole a sus colaboradores cómo, o sea, explicándole la política, ¿vale? Explicándole ese contenido que es tan importante. Ahí, si vamos a hacer video, pues es importante considerar que sea un video lo más animado posible, que sea corto para que la gente tenga la mayor atención posible y que sea, por supuesto, una imagen nítida de lo que se está tratando y que la gente sepa que se está tratando la política de la calidad. Eso no exime a la organización de que se encuentre por escrito, en prosa, como lo vamos a ver el día de hoy. Bien. La segunda parte de este literal, entenderse sí que es un poco más complejo, ¿no? O sea, aquí no podemos simplemente asumir por el hecho de que yo haya elaborado un video, porque haya subido un correo electrónico o porque tenga una pancarta muy grande en la entrada de la organización, o como a veces uno lo hace, que tienen, por ejemplo, en el carnet de la empresa, detrás del carnet, tienen la política. Eso es una forma de comunicar, por supuesto. Pero eso nada de eso garantiza de que la misma ha sido entendida. Es muy importante establecer jornadas que nos permitan a nosotros hacer seguimiento. Esto bien sea por una encuesta, bien sea por preguntas directas, por auditorías, por buzones de sugerencia, por actividades lúdicas, cualquiera que sea el mecanismo para poder asegurarse de que la misma ha sido entendida, pues es bienvenido. Bien, lo más importante acá a nivel de gestión es que tengamos actividades para que se haga esa divulgación y entendimiento y podamos dejar evidencia de que la organización, o en este caso las personas, efectivamente entienden la política. Hay que considerar que una organización está constantemente en cambio, por lo tanto, siempre hay nuevos integrantes, integrantes que se van o colaboradores que se van de la organización, por lo tanto, los que van llegando también tienen que entender la política. Por lo tanto, este trabajo de comunicarse y entenderse tiene que ser permanente. No podemos decir, mira, es que yo en el año 2015 hice una comunicación de la política y en ese momento se entendió. Pues bien, del año 2015 al año 2024 probablemente haya nuevas personas dentro del equipo de trabajo que no necesariamente estuvieron en esa oportunidad. Muy bien. Y finalmente, el punto clave de este literal es aplicarse dentro de la organización, ¿vale? Esa aplicación dentro de la organización suele ser un tanto difícil de demostrar, pero, pero si está claramente alineada la política con los objetivos y alcanzamos esos objetivos, esa es una forma de aplicarse. Es decir, bueno, primero que nada tenemos que entender que tenemos una serie de objetivos. También tenemos que entender que esos objetivos están relacionados con la política y también tendríamos que entender que el cumplimiento de esos objetivos, el alcanzar esos objetivos, en consecuencia nos va a traer una materialización, una aplicación de la política dentro de la organización. De todas formas, al ser entendida y hacer trabajos del proceso de concienciación, que lo vamos a ver más adelante, eh, allí pues nos tendríamos que preocupar por precisamente que la gente sea consciente y que efectivamente aplique la política del sistema de gestión de la calidad. Muy bien, o llamada más simplemente como la política de la calidad. En el literal C nos dice estar disponible para las partes interesadas pertinentes según corresponda.
¿vale? Eso según corresponda, normalmente en la normalización se usa siempre en beneficio de la organización, ¿vale? Esto hay que considerarlo. Eh, ¿Qué pasa? La norma nunca nos va a decir el cómo, sino nos va a decir el qué. Entonces, como no dice cómo yo voy a hacer esa disponibilidad, pues nos deja a nuestra, a nuestra imaginación o a nuestra mejor entender cómo vamos a mantenerla disponible. Mucha gente decide inmediatamente, oye, si yo la tengo que mantener disponible para las partes interesadas, ¿por qué no la publico dentro de la política? Perdón, dentro de la página web. Eso es una forma interesante. Pero también podemos utilizar otros medios un poco más actuales, como pueden ser eh, las redes sociales, por ejemplo, o en consecuencia en TikTok también podemos tenerla. Total, es una forma de información documentada y se mantiene disponible, ¿vale? Esto también va a depender mucho de la imagen que tiene la organización y de la cultura organizacional. Aunque, a ver, podemos ver ahora mismo TikTok como una red social de entretenimiento, pero cuidado, que muchas organizaciones ya la están aprovechando para precisamente utilizarlo como plataforma de divulgación de sus productos y servicios y en consecuencia también podríamos estar utilizándolo para lo que es que se mantenga disponible una política en una cuenta de TikTok. Lo estoy diciendo porque de hecho esta mañana estuvimos analizando un caso similar. Bien, entonces, pues como le dije, los recursos y la cultura de la organización son los que me van a permitir a mí saber cómo yo la voy a mantener disponible. Lo importante es que nosotros, pues una vez que esté definido cómo lo vamos a mantener disponible, pues por supuesto seamos consecuentes con ello. ¿Bien? Dice que la organización debe establecer, bueno, ya aquí entramos a objetivos, perdón, para cerrar con las políticas, vamos a cerrar con política porque esta la vamos a revisar dentro de poco, ya cuando terminemos de explicar los objetivos, para que podamos analizar analizar ya la herramienta, Kantan, podamos trabajar en Kantan para documentar una política. Importante, importantísimo. La política es información documentada, la cual tiene que ser elaborada, revisada y aprobada. Tenemos que de generar trazabilidad de esto. Esa revisión, elaboración, revisión, aprobación tiene que ser frecuente, ¿sí? Tenemos que hacer un proceso que se repite una y otra vez, normalmente marcado por la revisión por la dirección. Eso a manera de sugerencia podría ser en cualquier otro momento, pero es una forma de darle cumplimiento y eso también hay que pues hacer todos los esfuerzos necesarios para para la comunicación y el entendimiento de esa política y por supuesto cuando se materialice se va a materializar por medio de los objetivos, es decir, realmente una organización es eficaz cuando logra los objetivos. Y si esos objetivos están alineados directamente con la política, nos vamos a encontrar que el logro del objetivo, es decir, la eficacia de la organización, se debe a un buen planteamiento de la política. La política es un instrumento muy importante para la alta dirección. Muy bien. Ahora vamos a ver el apartado 6.2, que son los objetivos de la calidad y la planificación para lograrlo. Esto es interesante desde el título, ¿bien? Porque no es solamente el hecho de que tengamos unos objetivos, sino que tengamos un plan. Y un plan significa que tenga las actividades para poder lograrlo, los recursos para lograrlo y plazos. ¿Bien? Eso es fundamental para poder entender lo que es la planificación. La planificación de los objetivos, pues nosotros vamos a tener un objetivo que es un verbo de acción, eh, 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 pues macro, en este caso, mejorar la satisfacción de los clientes en un 15%, por ejemplo. ¿Vale? Esto normalmente se utiliza lo que es la técnica SMART para poder formular un objetivo. Bien, entonces, mejorar la satisfacción del cliente en 15% para el año 2024. Bueno, pero ¿qué fecha del año 24? En diciembre del 2024. Ahí ya aplicaríamos una técnica SMART. Hay organizaciones que también están utilizando los OKR. ¿Bien?
Para mayor información sobre los OKR, en la Escuela Europea de Excelencia tenemos clases al respecto, ¿vale? Bueno, al final lo que estamos hablando son de indicadores claves que nos van a permitir lograr los objetivos. Bien, entonces la norma nos dice que la organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Bien, en esta frase, este requisito, la norma nos da varias claves. La primera es el establecer los objetivos de la calidad. ¿Cómo lo vamos a establecer? Por escrito, muy importante, mantener información documentada sobre los objetivos, los cuales por características deberían ser medibles o deben ser medibles. Ya vamos a ver más adelante los requisitos de los objetivos. Y nos dice para las funciones y niveles pertinentes. ¿Cuáles son esas funciones y niveles pertinentes? Aquellas personas que tengan responsabilidades dentro de la organización para poder liderar los procesos que estén dentro del alcance del sistema de gestión de la calidad. ¿Vale? En resumidas cuentas, los líderes de los procesos que están dentro del alcance. Muy bien. Y bueno, dice los procesos necesarios del sistema de gestión. Esos procesos necesarios ya los vimos en el mapa de procesos. Recordemos que tenemos unos mapas de procesos, los cuales pues tienen un líder de proceso, unos colaboradores, un conjunto de tareas, y entre esas tareas, pues por supuesto, está el establecer los objetivos de la calidad. Esta tarea normalmente se le entrega a la alta dirección, es decir, el establecimiento de las políticas, el establecimiento de la política y el establecimiento de los objetivos van a ser responsabilidad directa de la alta dirección. Muy bien, dice que la organización, los objetivos de la calidad deben ser coherentes con la política de la calidad. Aquí está el tinglado con el, eh, con el literal B, ¿cierto? Ser medibles es un requisito de que los objetivos de la calidad sean medibles. Bien, ahí hago un paréntesis para quienes trabajan con otras normas del sistema de gestión, que no es solamente la ISO 9001, sino que existen otras normas, 14001, 45001, 55001, 27001. Estas normas están trayendo entre paréntesis cuando aplique. Ser medible cuando aplique, o cuando sea aplicable en todo caso. Bien, yo particularmente eh, asumo que sea medible. Bien, un objetivo para mí debería ser medible. Bien, aunque las normas estén diciendo otra cosa, hay interpretaciones para ello, pero al final la medición es lo que nos va a permitir si concluir si se logró o no un objetivo. Porque la medición no es más que una comparación del resultado con lo que yo me había planteado, ¿vale? Entonces, cuando hago esa comparación, yo me planteo este año aumentar en 50% las ventas, ¿vale? Perfecto. Yo lo mido por cuánto. Bueno, ¿cuánto fueron las ventas del año pasado? ¿Cuánto fueron las ventas de este año? Las comparo y debería tener más del 50% o al menos el 50%. Si tengo menos del 50%, no logré el objetivo y en consecuencia el sistema de gestión pues tendría que ser revisado para mejorar y poder lograr ese objetivo, porque ese objetivo es importante para mi organización. Si yo aumento el 50% de las ventas, quiere decir que tengo más ingresos, puedo tener más inversión, puedo hacer crecimiento de la organización, puedo invertir en la imagen, el marketing y demás, ¿vale? Tener en cuenta los requisitos aplicables. Requisitos aplicables, ya lo discutimos, son aquellos requisitos que tiene que cumplir el producto, ¿cierto? El producto del servicio. Tiempo de entrega, durabilidad, colorimetría, bueno, etcétera, etcétera. Y entre ellos están también los requisitos legales y reglamentarios, identificación, almacenamiento, permisos para poder circular o para poder operar o para poder entregar ese servicio. Por ejemplo, el hecho de que si vamos a prestar servicios médicos, pues tendríamos que hacerlo con profesionales que estén colegiados. Y eso es un requisito legal que está directamente relacionado a los requisitos aplicables al servicio. Bien. Ser pertinentes para la conformidad del producto y servicios
y para el aumento de la satisfacción del cliente. Fíjense cómo nos hablan directamente de la conformidad del producto de servicio y lo acompañan con la satisfacción del cliente. Y aquí nos encontramos con un paradigma interesante en la gestión de la calidad. El hecho de que nosotros tengamos productos conformes, es decir, con esas características que hablamos hace rato, durabilidad, colorimetría, etcétera, 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 el hecho de que cumplamos con eso, o que estemos conformes con esos requisitos, no necesariamente trae la satisfacción del cliente. ¿Bien? Porque puede ser que el cliente tenga una expectativa más alta que esa conformidad. Hay que considerar que existen productos cuya conformidad está sujeta a reglamentos técnicos, ¿vale? Y normalmente los reglamentos técnicos tienen una característica o una categoría de requisito legal y reglamentario, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los requisitos legales y reglamentarios? Los requisitos que se establecen a nivel legal son obligatorios y por lo tanto todo el mundo lo debe cumplir. En consecuencia, son requisitos que debe cumplir el producto. Bien, si nosotros nos ceñimos a lo que debe cumplir el producto, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja competitiva que tiene una organización si no tiene un producto que pueda diferenciarse de otros cuando todos tienen que cumplir con lo que dice la ley? ¿Vale? Entonces, ahí es donde está precisamente el enfoque estratégico que debemos tener a la hora de cumplir con los objetivos. Por ejemplo, voy a poner un caso, un caso de estudio que estoy analizando en este momento. Tiene que ver con la competencia que existe entre Hershey's y Mars. Mars es los que hacen, por ejemplo, los chocolates Milky Way, ¿vale? La competencia que tienen estos dos grandes fabricantes de golosinas radica en, uno está radicado en la calidad de las materias primas para poder tener un producto de calidad y el otro, su estrategia radica en la calidad de la presentación. Fíjense que ambos tienen una estrategia de la calidad, estrategia relacionada con la calidad del producto, pero ambos enfocan esa calidad de diferentes maneras. Y ahí es donde está la diferenciación. Al final, si son productos de consumo humano, para alimentos humanos, estos tienen que ser inocuos, estos tienen que tener unas etiquetas. Por ejemplo, acá en Chile tenemos unas etiquetas que tienen que ser alto en azúcar, alto en sodio, y todo eso lo tiene que cumplir. Es un requisito que cumpla esto, una obligación que cumpla esto. Si no cumple eso, simplemente no lo puede comercializar. Pero entonces, oye, ¿cómo yo voy a encantar más a mi cliente teniendo un producto que tenga un sabor más parecido al cacao original o un producto que a la vista sea mucho más atractivo, que cuando lo veas en el mostrador quieras tomarlo para comerlo? Ambos, en ese sentido, ambos tienen una estrategia y esa estrategia pues les va a permitir a ellos y bueno, obtener ciertos resultados. Esos resultados pues se verán a la luz ya lo que traiga como beneficio de esas estrategias. Bien, ser objeto de seguimiento. Los objetivos se le tiene que hacer seguimiento, no es solamente establecer el objetivo. Ah, no, mira, por allá en enero del 2023 pusimos un objetivo. ¿Quién sabe algo de eso? No, pues ahí están escritos. No puede terminar siendo eso. Los objetivos tienen que ser objeto de seguimiento y este seguimiento debería ser un seguimiento continuo. ¿Bien? ¿Cuándo? Pues esto depende de la dinámica de cada organización. Por ejemplo, en el sector de la tecnología, como hay tecnología que cambia con tanta frecuencia, como es un sector muy dinámico, entonces los seguimientos deberían ser muy frecuentes. En este caso suele ser mensuales. Pero hay sectores que son un poco más estables, que dependen de una estacionalidad, no sé, por ejemplo, la venta de juguetes, la venta de juegos de video, ese tipo de negocios. Entonces, como dependen, tienen una estacionalidad, tienen unos tiempos críticos muy específicos, entonces se pueden definir unos periodos que son normalmente trimestrales, ¿vale?
mínimo anuales, ¿vale? Pero es objeto de seguimiento. Mucho cuidado con eso porque muchas personas lo olvidan. Los objetivos deben comunicarse, ¿bien? Muy atentos porque nosotros vamos a trabajar con las 3 C de el talento humano, es decir, competencia, comunicación y conciencia, ¿bien? Dentro de de la competencia, de una vez tenemos que incluir el conocimiento, ¿vale? Serían 3C más una, ¿cierto? El punto está en que de esa comunicación, de esas 3C, nos encontramos con la comunicación de los objetivos. Los objetivos no pueden estar guardados en una gaveta ni en un archivo en Excel muy bonito, allí en los ficheros del ingeniero. No, no, no. No puede ser, no puede ser así. Los objetivos tienen que comunicarse a toda la organización y obviamente aquellos que colaboren directamente tienen que ser conscientes de que están colaborando directamente con esos objetivos. Si, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Mars versus Hershey's, si mi estrategia está centrada en tener una mejor presentación de mi producto, ¿vale? Por lo tanto, el proceso de empaque tiene que estar completamente claro que sus niveles de aceptación, los criterios de aceptación o rechazo tienen que ser muy estrictos porque de ahí depende la estrategia, ¿no? Entonces, por lo tanto, esos objetivos no pueden quedar simplemente ni en la mente ni documentados en un lugar inaccesible. Tienen que estar en acceso a todas las personas pertinentes, actualizarse según corresponda. Y ese según corresponda va a depender de los ciclos estratégicos de las organizaciones. Hay organizaciones que tienen ciclos estratégicos muy largos, que esas estrategias pueden llegar a ocupar 2 y hasta 3 años, a veces hasta 5. La verdad es que la realidad que nos plantea la post-pandemia no es tan estable. El mundo, estamos en un mundo VICA, en un mundo que está en constante cambio, en constante evolución, por lo tanto, esos ciclos pueden llegar a ser un año, ¿vale? Recomendable hacerlo cada un año. Y en este caso, nos establece que la organización debe mantener información documentada de los objetivos de la calidad, es decir, que esos objetivos tienen que mantenerse bajo la misma lógica de una elaboración, revisión, aprobación de esos objetivos y por supuesto que estén disponibles para que puedan ser comunicados, entendidos. Esa comunicación tiene que ser frecuente, por lo que conversamos hace un rato con la política, que las organizaciones cambian, es decir, siempre hay nuevos integrantes de la organización, o sea, hay nuevas vinculaciones, hay desvinculaciones, hay promociones dentro de las organizaciones. Las organizaciones son eh, unidades sociales muy dinámicas. Entonces, como son dinámicas, pues a lo mejor el que entró hace una semana todavía no se ha enterado de que existían unos objetivos. Por lo tanto, tenemos que tener un manual de bienvenida donde le digamos, mire, esta es nuestra política, aquí están los objetivos, usted está directamente relacionado con este objetivo, los animamos a que lo logre, hay una compensación por eso, si es que utilizamos el método de eh, el método del reforzamiento positivo, que de hecho, volviendo al ejemplo de Hershey versus Mars, una de las estrategias que tienen los dueños de la marca Milky Way es que dan compensaciones por niveles de producción. Entonces, bueno, el que está directamente relacionado con la producción sabe que si saca más cantidad de productos conformes, pues esto va a traer un beneficio económico para él, ¿vale? Tienen esa clase de compensaciones por bonificación. Eso es parte de la estrategia. Dice que al planificar cómo lograr los objetivos de la calidad, la organización debe determinar. Y aquí nos va a dar una pauta, la norma, para poder documentar los objetivos. Es decir, dándole respuesta a lo que yo llamo, estas son preguntas, fíjense, qué, quién, cuándo y cómo. Si yo le doy respuesta a cada una de esas preguntas, voy a tener un objetivo claramente documentado y planificado. ¿Qué se va a hacer? En este caso, ¿cuál es el objetivo? Mejorar la satisfacción del cliente. Muy bien, perfecto.
¿Qué recursos requerirán para mejorar la satisfacción del cliente? Pues yo tengo que tener disponibilidad de mejor materia prima, tengo que tener niveles de producción X, tengo que ser más eficiente a la hora de la entrega, qué sé yo. Todo va a depender de la estrategia de la que hablamos hace un momento. ¿Quién será el responsable? Muy importante de quién será el responsable. Y fíjense como no dice quién es, dice quién, aquel, uno, una persona. Cada objetivo va a tener un responsable, o sea, al menos un responsable por objetivo. Hay que considerar que existen, no es un objetivo de la calidad, son objetivos de la calidad. Puede ser 2, 3, 4, 5. No nos llenemos de objetivos, eso también hay que considerar que hay que ser muy óptimos a la hora de usar los recursos y por lo tanto, entre más objetivos, más recursos y probablemente menos foco. Así que enfoquémonos, empecemos a trabajar sobre objetivos concretos y no perdamos el foco. Siempre todas las actividades que hagamos a diario dice, oye, ¿por qué y para qué estoy haciendo yo esto? Es precisamente está radicado en el planteamiento del objetivo donde mi equipo de trabajo está directamente involucrado. Esto sin detrimento de que vamos a colaborar como equipo de trabajo con otros objetivos, por supuesto. ¿Cuándo se finalizará? En este caso, los objetivos tienen un plazo. Hace un rato había dicho, ¿vale? Que son ciclos estratégicos que pueden ser 3, 5, 2 años normalmente, y la recomendación y lo que se usa actualmente es una vez al año, ¿vale? Esto sin perder la visión ni nada, pero los objetivos una vez al año. Incluso hay organizaciones que tienen objetivos de más corto plazo. ¿Vale? ¿Y cómo se valoran los resultados? Ese cómo se valoran los resultados está directamente relacionado con un término que seguramente hemos escuchado y que para muchos es muy familiar. Ya para los que no sean, pues igual lo vamos a explicar. Los KPI, los Key Performance Indicator. Los indicadores claves de éxito. Esos indicadores que me van a permitir saber si logré o no el objetivo. Si yo voy a mejorar la satisfacción del cliente, entonces, ¿cuál es ese indicador clave de éxito? Pues el índice de satisfacción del cliente. Si yo voy a tener un objetivo relacionado con el incremento de las ventas, entonces lo que es el hit rate, el que me va a dar a mí el objetivo clave de éxito. Eso es lo que me va a permitir a mí saber si logré o no el objetivo. Entre más éxito tenga en las ventas, pues mayor contribución a los objetivos tendré. Mientras tanto, yo les voy mostrando a dónde estará nuestra, nuestra política. Esto es como se tiene que mantener como información documentada. Entonces tenemos un gestor documental, ¿vale? En el gestor documental, recordemos que esto ya lo vimos en el alcance, tenemos la documentación de los procesos. Normalmente la política se encuentra a niveles de el manual, ¿bien? Es decir, donde están los documentos estratégicos. Vamos a crear una política desde un documento interno simple. Bien, esto ya es Kanban, estamos utilizando Kanban. El título es Política. Compromiso con la satisfacción del cliente. Muy Política de bien. la calidad, sí, política de calidad. De la calidad, ¿sí? Sí. Este es el K01. Vamos a hacerlo con un circuito de aprobación, ¿vale? Para que tenga revisión y aprobación. Vamos a tener una entidad que va a ser desde la sede principal. En Kanban pueden definirse otras sedes. El cargo, en este caso, lo va a hacer un elaborador del documento. Ese elaborador de documento podría ser, por ejemplo, este maestro operador, ¿vale? Y el proceso al cual estamos relacionándolo es el proceso de la gestión de la alta dirección. Bien, los comentarios para esa política, en este caso es política de la calidad según el requisito, según los requisitos del apartado 5.2 de la ISO 9001
2015, ¿vale? Un comentario de nueva versión, en este caso, primera versión, ¿vale? Entonces, bueno, primero que nada tenemos una empresa, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, la empresa dedicada a, dígame, ¿a qué nos dedicaríamos? Si seguimos con el ejemplo que teníamos anteriormente, era un centro clínico, ¿sí? Dígame. Distribución. Distribución. A distribución de los productos con los más altos estándares de la norma y reglamento. ¿Productos qué productos? ¿Productos de limpieza? ¿Productos de belleza? ¿Productos de cuidado personal? ¿Productos Yo, por de... ejemplo, yo pondría los de limpieza, en general, ok, productos de bien, limpieza, sí. esa, con los más altos estándares de calidad. En este caso, ese más altos estándares hay que tenerle mucho cuidado, porque como sabemos que son los más altos, entonces con niveles de calidad, podemos poner aquí, a ver, A ver si no, nos despejan algunas dudas. No, a ver, por ahora con no. los niveles de calidad que nos permitan cumplir con los siguientes compromisos. Entonces, por ahí ya había escuchado alguno, ¿cierto? A ver, te Me digo, había espera. dicho uno. Había lo de satisfacer los clientes, algo por el Eh, estilo. no, ponía que era para la distribución de los productos con los más altos estándares de la norma y reglamento. Ajá. Política de calidad a través de un manual donde se establezca la visión y misión y valores. No, distribución Ok. con los niveles de calidad establecidos en el mercado. No, nada más. Cumplir, un compromiso de cumplir, ajá, compromisos de productos, contar con productos conforme con los requisitos del mercado. Muy bien. ¿Qué otra? Un par para no A ver si alguien se anima. tiempos de A ver, ¿alguien entrega más escribe? competitivos. ¿Sí? ¿Qué otro? Así, ayudándolos. Bueno, y que no sean nocivos con el medio ambiente, ¿no? Ah, Ecológicos, por muy ejemplo, bien, muy también. bien. Ok. Ya que estamos con la sostenibilidad y la... Exactamente. Entonces, en este caso, fabricar productos amigables con el medio ambiente. Entonces, normalmente dice, para ello contamos con personal competente y comprometido con la mejora continua del SGC. ¿Vale? Aquí ya evidentemente podemos ser mucho más específicos. Mi idea ahora mismo es poder contar con un documento que sea, por supuesto, está sujeto a revisión, a mejoras, pero más o menos eso es una estructura de una política, ¿cierto? Estos compromisos me van a servir para marco de lograr los objetivos. Bien, y acá le damos aceptar. Bien, ¿qué le estoy dando como instrucción a mi sistema? Pues mira, ya documenté la política, está elaborada, ¿vale? Y voy a completar esta tarea, voy a completar la tarea de la elaboración de la política. Aquí como elaborador de documentos, el operador
le dice al sistema está conforme y manda una acción al siguiente responsable. El siguiente responsable va a ser la revisión. Fíjense que el sistema de una vez me manda cuál es la revisión. Lo hace un revisor de documentos y ese revisor de documentos tiene acceso a la política. Ahí está la política. Él también tiene la posibilidad de hacer algún cambio sobre la política. Dice, mira, yo estoy viendo allí unos cambios que podríamos estar incorporándolo desde, por ejemplo, no sé, me falta, dice, compromisos que sirven de marco para establecer los objetivos, ¿vale? Entonces, bien, esto lo está haciendo el revisor. Fíjense que originalmente no lo teníamos. El revisor hace ese cambio cuando nosotros le decimos, ya hice mi revisión, ¿vale? Yo como persona responsable, revisión completada. Bien, aquí el revisor de documento dice que si está conforme con la revisión, si dice que no, se lo manda de nuevo al elaborador. Eso es muy importante, que veamos la posibilidad de devolvérselo. Ahí ya mandó a la siguiente fase. Fíjense que el sistema me va llevando de la mano, ahí ya lo lleva al aprobador, ¿vale? Si vemos aquí con vista previa, fíjense como ya dice la parte que sirvan de marco para establecer los objetivos. Entonces, ya el revisor aportó al documento original. El aprobador también tiene esa posibilidad. Si quiere hacer algún cambio, el sistema de gestión de la calidad en todas nuestras dependencias, por ejemplo. ¿Vale? Ahí el aprobador también tiene la posibilidad de aportar, es decir, el documento es un documento vivo que por los niveles de autoridad tienen derecho para poder hacer esos cambios y aquí como aprobador, en este caso, está este aprobador de documentos, pues termina dándole que sí aprueba. Entonces, en este caso es divulgar. Bien, complemento y mando email al siguiente, ¿vale? Estos email que quiero también, eso va a ser el proceso aquí, mientras que hace ese proceso, ahí ya pasó a publicación, quiero que veamos que veamos una información. Fíjense cómo cada paso que yo voy dando, en este caso fue en el gestor documental, donde nos dice que teníamos la tarea de aprobar documentos, me dice que desde el proceso de gestión de la dirección hay una política de la calidad según los requisitos de la 9001-2015, que lo acabamos de poner, en donde el revisor dijo que estaba conforme, ¿vale? Y tenemos una aprobación, ¿vale? Fíjense cómo esto que estamos viendo aquí no está en Cantán, estamos viéndolo desde el correo electrónico, ¿vale? Aquí también podemos ver ese correo electrónico, ¿bien? El correo electrónico en este caso ya para lo que es el publicador de documentos. Volvemos al publicador de documentos y este es el que va a hacer la divulgación. ¿De qué se trata esa divulgación? Pues yo como publicador de documentos le voy a decir a todas las personas que sean pertinentes que hay una nueva política. En este caso, le dice quién va a revisar la vigencia dentro de un año, la va a revisar el operador, ¿vale? En este caso el maestro operador, ¿vale? Esto nosotros estamos a 1 de febrero, el 1 de febrero de 2025 le ponemos esa tarea, ya le estamos poniendo tarea para el año que viene a esta persona. Aquí le damos a aceptar, envía email y él empieza el protocolo de desea enviar y distribuir este email. Entonces, fíjense cómo el sistema Cantan nos va llevando por el cumplimiento de los requisitos de la norma. Si recordamos los requisitos de la norma, pues vamos a observar que estamos cumpliéndolo desde Cantan. Aquí esta es la política de la calidad del workshop de Cantan, ¿vale? El cuerpo de distribución, estimado equipo, les hago llegar la política
de la calidad aprobada en febrero 2024, ¿vale? Hay que recordar que ahora mismo lo estamos haciendo desde un mismo usuario, pero ese tránsito que vimos, eso lo hace diferentes personas, ¿bien? En este caso, quien toca revisar y aprobar los documentos. Voy a enviar, por ejemplo, a las personas, puede ser internos o externos. Por ejemplo, si me dice un correo electrónico, con mucho gusto lo podemos enviar para que vean cómo llega esa clase de correo. Y por lo pronto también se lo voy a enviar internamente a parte de la organización. Fíjense cómo aquí están todas las personas dentro de la organización. Todos los abordadores, por ejemplo, yo les puedo enviar una lista de distribución. Si me dicen un correo, llegará también correo para ustedes. Para el que nos dé un correo y quiera ver cómo llega la notificación, por ejemplo, si fueras un proveedor, o si fueras un cliente, o si fueras un contratista, o si fueras una parte interesada pertinente. Bien, si ¿Te no digo tenemos un por ahí correo? correo, Sí, sí, mira. sí, si me dicen algún correo. Ujú. Mira, rosalía.gonzález @juventudes G de gato T de Toledo Eh, Odoviedo G de gato Odoviedo B de Barcelona Mets. Bueno, México, MX. pero Juventud, me quedé ahí. Juventudes. Juventudes, punto, Juventudes. No, punto gov, Juventudes. punto. No, punto com no. Juventudes. G T O. Como tan claro no lo veo. Juventudes. Pero con J. Así, No con con J. J. Sigue a Juventudes. Le pones una S más. Ajá, Una G de punto, gato. No, sin punto todavía. G de gato. ajá, O, no, perdona, T de Toledo. Dale, ajá, dale. Odoviedo. ok, Punto. punto, G de gato. ajá, Odoviedo. B de B de Barcelona. Barcelona, Punto. ujú, MX. MX. Muy bien, perfecto. Listo. Ahí entonces, atenta, porque ahí, bueno, vamos a enviar el email, ¿vale? Ese va a ser, ahí va a recibir las personas internas y externas esa información, y para febrero del 2025 van a recibir la tarea esta persona, en la cual le va a decir, usted va a tener que hacer una revisión de documentos muy parecida a esta. ¿Bien? En este caso, esa revisión de documentos, si, cuando le llegue el correo electrónico, esta persona lo que tiene que... Sí, les decía que, por ejemplo, aquí yo puedo ver una lista de distribución, ¿vale? ¿Qué correo le envié? ¿A quién le llegó ese correo? A todo el equipo de distribución, a Rosalía, que le llegó a ese correo electrónico. Toda esa información la tiene ya el sistema. Yo puedo imprimir los logs para poder decir, oye, ¿quiénes han leído esta política? Bien, ahí el sistema está generando esos logs. Ahí los vamos a esperar ahí que caigan. Quiero mostrarles otras cosas más. Les quiero mostrar, por ejemplo, que cuando yo entro en el gestor documental, miren, ahí está el listado de distribución. Esto es para que, por ejemplo, no sé, el auditor me dice, oye, ¿cuál es el listado de distribución de este documento? Mira, ahí está. A todos los que le llegó la información, quién fue el que revisó, quién fue el que aprobó. Bien, esto es un documento que si lo haces a mano, pues se te puede ir todo el día, una jornada completa, dependiendo también del tamaño de la organización, ¿no? Puede llegar a ser mucho más de una jornada, pues, solamente para hacer esta lista de distribución. Para quienes han trabajado con gestores documentales, saben que esto es un valor importantísimo a la hora de trabajar. Bien,
Vamos al 6, que esto ya un poco más fácil, establecer un objetivo un poco más fácil. Fíjense que aquí tenemos un conjunto de objetivos ya. Les voy a mostrar cómo se crea un objetivo desde Kanban. En este caso, para la sede principal, ¿vale? En este caso lo vamos a hacer en el marco de la ISO 9001. Vamos a poner que sea integrada con la 45001, por ejemplo. Vamos a hacerlo el día de hoy como fecha de inicio, fecha de fin, vamos a tenerlo para diciembre del 2024, ¿vale? Aquí sería 31 de diciembre del 2024, bien. Perdón, aquí 24. Bien, descripción del objetivo. Recordemos que teníamos unos compromisos, ¿cierto? Voy aquí a duplicar pestaña y me voy a ir directamente a donde tenemos la política. Fíjense como aquí tenemos toda la información a la mano, ¿bien? Entonces, aquí está la política de la calidad, ¿vale? Entonces, yo me voy hacia la política, la quiero ver cuáles son los compromisos, contar con productos conforme con los requisitos del mercado. Entonces, vamos a poner acá, aumentar en 15% la conformidad del producto para el año 2024. Bien, el responsable del objetivo, aquí me despliega todas las personas dentro de la organización, se lo voy a asignar a esta persona. Los recursos necesarios para poder aumentar el 15%, pues tengo que tener, por ejemplo, un laboratorio de calidad. Debo tener nuevas máquinas. Máquinas controladas por PLC. Nuevos turnos de trabajo, por ejemplo. Bien. Meta del objetivo, habíamos dicho que era 15%, ¿cierto? ¿Cómo se valoran los resultados? ¿Cómo evaluarían ustedes el resultado de aumentar el 15% la conformidad del producto? A ver, ¿qué indicadores me pueden aportar dado ese objetivo? A ver, voy a mirar este momento. A ver si se animan. Un indicador que ustedes, A ver, estudio de mercado. en este Tasa de caso, rechazo en línea, encuesta de satisfacción. tasa de rechazo en línea. Muy bien, ahí, esa me gustó. En línea. Encuesta de satisfacción puede ser. Sí, Para la, o sea, en este caso vamos a ponerle como nombre de indicador, sería índice de satisfacción, ¿vale? Muy bien, vamos a poner esos dos para que veamos cómo se formula el objetivo. Ahí yo ya estoy creando el objetivo, el sistema lo está procesando y dice, ok, ahora que va de ese conjunto de recursos que tiene, establece un plan de acción. Vamos a poner aquí, voy a poner un plan de acción relacionado con el PLC, automatización, automatizar con PLC, ¿sí? Por ejemplo. Y para ello tengo una fecha de inicio y vamos a dar, no sé, va a depender de lo complejo que pueda ser este proyecto. Vamos a darle, por ejemplo, 3 meses. Bien. Y el responsable, aquí yo se lo voy a asignar a un responsable para que le llegue el correo electrónico y diga, usted, señor, es el responsable de automatizar con PLC que va a contribuir directamente con el objetivo del aumento de la conformidad. Bien. Entonces, fíjense cómo aquí ya se empieza a generar ese objetivo y aquí le llega el correo. Fíjense que ya la comunicación de los objetivos es automática. No tengo que preocuparme de tener matrices nuevas, que me acordé o no, que la gente recibió o no, porque por correo electrónico van a recibir todo, ¿vale? Y luego está lo que es la medición. Pero para la medición ya nosotros tenemos un workshop en el cual vamos a hablar de seguimiento y medición de los objetivos. Así que hasta acá está el taller del día de hoy. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto las estaremos atendiendo.